Cuando mi prometido declaró: quiero un acuerdo prenupcial. No voy a apostar mi futuro por ti. Yo simplemente sonreí y acepté. Pero en silencio le pedí a mi abogada que redactara uno que protegiera cada pieza de mi éxito ganado con tanto esfuerzo. La cara que pusieron los abogados de él cuando No puedo descubrieron ignorar lo que que mis siento. activos superaban los suyos por 10 fue un momento que jamás olvidaré. Quiero un acuerdo prenupcial. No voy a apostar mi futuro por ti. Grant pronunció esas palabras al otro lado de una mesa con velas en Marcelo's, nuestro restaurante italiano favorito, con el mismo tono que alguien podría usar para hablar del alquiler de un coche. Sin enfado, sin disculpas, simplemente como un hecho, como si estuviera anunciando una decisión empresarial ya tomada. Dejé mi copa de vino con cuidado, manteniendo las manos firmes, aunque algo dentro de mí se acababa de El caso es romper más en complicado dos. de lo que pensaba. ¿Un acuerdo Lo sé, prenupcial? necesitaremos más pruebas. Repetí Estoy de acuerdo, con voz debemos ser tranquila. estratégicos. Bien. 6.000K, no puedo creerlo. Parpadeó, Sí, domingo 20, claramente real. sorprendido increíble, de me que no alegra tanto. estuviera A mí llorando, también. ni discutiendo, ni exigiendo explicaciones. Espera, ¿no te importa? Claro que no, respondí, forzando una pequeña sonrisa. Tiene sentido. Proteger lo que has construido es inteligente. Los hombros de Grant se relajaron de inmediato, el alivio inundándole la cara. Alargó el brazo sobre la mesa y me apretó la mano. Dios, no tienes idea de cuánto me preocupaba esto. Eres increíble, Paige. La mayoría de las mujeres montarían una escena, pero tú lo entiendes. He trabajado demasiado duro para arriesgarlo todo por nadie, incluso por alguien a quien quiero. Incluso por alguien a quien quiero. Asentí con la sonrisa todavía en los labios, mientras mi mente ya iba 3 pasos por delante. Porque lo que Grant no sabía, lo que nadie sabía, era que al otro lado de esa mesa no había una consultora tecnológica de perfil modesto que vivía con un sueldo de clase media. Al otro lado de esa mesa había una mujer con un patrimonio neto de 9,5 millones. Y acababa de darme la oportunidad perfecta para mostrarle exactamente a quién había estado subestimando durante 3 años. Me llamo Paige Kalewa, y esta es la historia de cómo la exigencia de un acuerdo prenupcial de mi prometido se convirtió en el mayor error de su vida. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas saber quién soy de verdad. No la versión que Grant cree conocer. No la mujer que su madre, Margaret, ve en los almuerzos de los domingos. La verdadera yo. Tengo 32 años y durante los últimos 6 he llevado 2 vidas completamente separadas. En una, soy exactamente lo que todo el mundo da por hecho. Una consultora tecnológica de nivel medio que conduce un Honda Civic de 10 años con una abolladura en la puerta del copiloto. Vivo en un apartamento modesto de 2 habitaciones donde el alquiler es razonable y los vecinos no se meten en tus asuntos. Compro en Target, recorto cupones de vez en cuando, llevo los mismos 3 vaqueros hasta que se destiñen en las rodillas. Para el mundo exterior, soy alguien desahogada pero sin nada especial, segura, predecible, el tipo de mujer que no amenaza el relato que nadie tiene de sí mismo. Pero en mi otra vida, la invisible, soy la creadora de CloudSync Pro, un sistema de gestión de inventario en la nube que hoteles y cadenas de retail de toda Norteamérica usan bajo licencia para sus operaciones. El software que construí en mi dormitorio de repuesto hace 6 años genera $52,000 en regalías cada mes. Esos son $624,000 al año, ingresados automáticamente en cuentas sobre las que Grant jamás ha preguntado. También soy propietaria de 7 inmuebles residenciales repartidos en 3 estados. Empecé a comprarlos con 27 años, usando el primer gran cheque de regalías como entrada para un dúplex en Austin, luego un pequeño edificio de apartamentos en Phoenix. Un trío de viviendas unifamiliares en los suburbios de Ohio, donde los números tenían todo el sentido. Cada propiedad fue seleccionada con cuidado, investigada a fondo, gestionada por profesionales que yo misma elegí. Juntas generan $18,000 de ingresos mensuales. Mi cartera de acciones alcanza los $3,200,000. Empecé a invertir con 18 años, con dinero de un trabajo a tiempo parcial, cuando el interés compuesto era solo un concepto en mi libro de texto de economía. Ahora es la base de una cartera diversificada que incluye fondos indexados, acciones de grandes empresas y un pequeño porcentaje en compañías de alto crecimiento y riesgo elevado. Tengo propiedades inmobiliarias comerciales,
un pequeño centro comercial en Tennessee que alberga una cafetería, una tintorería y un servicio de gestión fiscal. Los inquilinos son estables, la ubicación es sólida y los ingresos, constantes. Mi patrimonio neto supera los $9,5 millones, y casi nadie lo sabe. Esta doble vida no nació de ningún engaño elaborado ni de ninguna trama oscura. Nació de la necesidad, de una lección que aprendí de la manera más dura posible cuando solo tenía 14 años. Todavía recuerdo aquella noche con una claridad dolorosa y perfecta. Se suponía que debía estar durmiendo, pero unas voces me despertaron. La de mi madre, que subía de tono y se quebraba con el llanto. La de mi padre, baja y a la defensiva. Me arrastré hasta lo alto de las escaleras en pijama, apretando mi conejo de peluche, mirando entre los barrotes de la barandilla la escena que se desarrollaba en nuestro salón. Mi madre sostenía extractos bancarios con las manos temblando tanto que los papeles crujían aunque yo estuviera lejos. $17,000, David. Te gastaste $17,000 sin decirme nada. Era una inversión, respondió mi padre, con la voz tensa y forzada. El mercado estaba en auge. Intentaba construir algo para nosotros. Intentabas demostrarle algo a tu hermano, replicó mi madre, y hasta con 14 años pude escuchar los años de resentimiento comprimidos en esas palabras. Porque él compró esa casa en el lago y tú no podías soportar ser el menos exitoso. La discusión fue escalando. El dinero se convirtió en el lenguaje con el que se expresaban todas las decepciones, todos los fracasos, todas las grietas de su matrimonio. Las cuentas conjuntas se volvieron campos de batalla. Los bienes compartidos, armas. La casa que compraron juntos, un trofeo a repartir. Los ahorros destinados a mi universidad, moneda de cambio en las negociaciones. Observé cómo mi madre lloraba entre sus manos mientras mi padre cogía las llaves y salía por la puerta llevándose únicamente su orgullo herido. El divorcio tardó 2 años en cerrarse. 2 años de abogados, mediadores y disputas sobre quién merecía qué. Al final no quedó nada de lo que un día tuvieron, solo documentos legales y un rencor amargo. Aquella noche, en las escaleras, aún abrazando mi conejo, me hice una promesa. Nunca dejaría que el dinero definiera mis relaciones. Nunca lo convertiría en un arma. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, dejaría que alguien creyera quererme cuando lo que en realidad amaba era lo que yo podía ofrecerle. Así que cuando vendí mi primer acuerdo de licencia de Clothing Pro con 26 años, recién salida de una relación con un hombre que de repente se había vuelto muy interesado en mi potencial profesional en el momento en que el dinero entró en escena, tomé una decisión. Guardaría mi éxito en silencio. Viviría con modestia, vestiría con sencillez, conduciría un coche discreto. Dejaría que la gente me viera a mí, solo a mí, antes de ver los números en mi cuenta bancaria. Funcionó a la perfección durante años. Mantuve mi trabajo de consultoría a tiempo parcial, conservando las apariencias, conectada a la vida normal. Hice amigos que no sabían nada de mi situación financiera real. Salí con alguien de vez en cuando, desviando siempre la conversación cuando se acercaba a los ingresos o a los activos. Luego, hace 3 años, conocí a Grant Harrison. Estábamos en la boda de mi amiga Jessica, sentados en la mesa de los solteros, esa curiosa colección de amigos sin pareja y primos lejanos a los que los novios esperan que se emparejen para simplificarles el plan de asientos la próxima vez. Grant tenía una energía que no había encontrado antes. Seguro sin parecer arrogante, ambicioso sin ser despiadado, el tipo de hombre que podía contar la historia de un cliente difícil y hacerla genuinamente entretenida. Dirigía una consultoría inmobiliaria boutique llamada Harrison & Associates. Tenía tarjetas de visita con letras en relieve, un perfil de LinkedIn impecable, 3 asociados a tiempo parcial que gestionaban el trabajo de desbordamiento. Conducía un Audi Q5 de leasing, lucía lo que después descubrí era un reloj Tag Heuer financiado, y vivía en un loft industrial de moda en el remodelado barrio de Almacenes. Su negocio era legítimo, pero le costaba avanzar. Tenía 15 clientes activos, pero al menos la mitad pagaba tarde o regateaba las facturas. Sus gastos generales, el elegante espacio de oficina, los sueldos de los asociados, las suscripciones de software, el marketing,
consumían la mayor parte de sus beneficios. Pero Grant había dominado algo más valioso que el éxito real. Había dominado el arte de representarlo, la confianza, la imagen, la capacidad de entrar en una sala y convencer a todos de que era exactamente quien parecía ser. Me admiró ese ímpetu, esa determinación de proyectar fortaleza incluso cuando las cosas eran inciertas. Me recordaba a mi propio camino, construir algo de la nada, creer en ello antes de que nadie más lo hiciera. Pero lo que más me atrajo, lo que me enganchó de una manera que al principio no terminé de entender, fue que nunca preguntó sobre mis finanzas. Cuando le dije que era consultora tecnológica, lo aceptó sin cuestionarlo. Nunca indagó en mi sueldo, nunca preguntó por mi apartamento, ni por mi coche, ni porque siempre proponía restaurantes baratos para nuestras citas. Simplemente asumió que yo estaba bien, pero sin nada especial. Una compañera segura y estable que no amenazaría su cuidadosamente construido relato de ser él el proveedor, el exitoso, el que llevaba las riendas. Y yo lo dejé creer. Era la primera vez en años que alguien me miraba a mí. No a mi potencial, no a lo que podía ofrecer, no a las posibilidades que mi cuenta bancaria podría representar. Solo a Paige, la mujer que se reía de sus chistes, que escuchaba sus sueños de expandir la consultoría, que aparecía en sus cenas de negocios y sonreía a sus socios y le hacía sentir que tenía apoyo. Se sentía seguro. Se sentía normal. Se sentía real. Durante 3 años construimos una rutina cómoda. Grant volvía a casa de las reuniones con clientes cargado de energía, contándome los acuerdos que había cerrado, exagerando su valor o sus plazos, me daría cuenta después. Yo escuchaba, hacía preguntas, lo celebraba con él con pizza de comida para llevar o vino barato. Mi propia vida profesional permanecía deliberadamente vaga. Trabajo de consultoría, decía si alguien preguntaba, algo de tecnología para pequeños negocios, bastante aburrido, la verdad. Nadie insistía. Nadie parecía especialmente interesado. Asistí a los almuerzos del domingo con su madre, Margaret, una mujer de lengua afilada que se había labrado el camino desde una infancia humilde y tenía opiniones firmes sobre todo, especialmente sobre lo que constituía una buena pareja para su hijo. Me sonreía sobre los mimosas y el quiche casero y decía cosas como: «Es tan maravilloso que Grant haya encontrado a alguien con los pies en la tierra, Paige. Tantas mujeres jóvenes hoy en día están obsesionadas con el estatus y el dinero». Yo le devolvía la sonrisa, asentía, no decía nada. Interpretaba el papel a la perfección, la novia de apoyo, la pareja sin complicaciones, la mujer que era lo suficientemente exitosa para resultar interesante, pero no tanto como para amenazar el delicado equilibrio de la autoestima de Grant. Y funcionó. Durante 3 años, funcionó de maravilla, hasta que dejó de hacerlo. El cambio llegó tan sutilmente que casi no lo noté. Hace unos 6 meses, Grant empezó a hacer comentarios sobre nuestro futuro, siempre con un hilo de ansiedad financiera entretejido en sus palabras. «Cuando nos casemos, tendremos que ser inteligentes con el dinero», decía mientras cenábamos en nuestro restaurante tailandés favorito. Tono casual, pero ojos serios. Mi padre lo perdió todo en su divorcio. La casa, la mitad de sus ahorros, todo. Yo no cometeré los mismos errores. Lo tranquilizaba, pensando que eran preocupaciones normales antes de la boda. Todas las parejas se angustian por las finanzas, ¿no? Cada persona arrastra algo del historial de sus padres hacia su propia relación. Pero los comentarios se fueron volviendo más frecuentes, más directos, más específicos. Empezó a mencionar amigos que habían salido destrozados de sus divorcios, a hablar de los acuerdos prenupciales como si fueran sentido común evidente en lugar de minas antipersonas relacionales. Citaba artículos que había leído sobre límites financieros en el matrimonio, abogados especializados en protección de activos, la importancia de conservar lo que uno había ganado. Cada comentario era pequeño por sí solo, insignificante, pero juntos formaban un patrón que no podía ignorar. Grant no solo estaba angustiado por nuestro futuro juntos. Estaba preparándose para nuestro final. Y ahí sentada en Marcelos, viéndolo relajarse ahora que había aceptado su propuesta, viéndolo hacer señas al camarero para pedir otra botella de vino como si estuviéramos celebrando algo, comprendí con absoluta claridad una cosa.
Grant no tenía ni idea de a quién estaba intentando protegerse realmente. No tenía la menor idea de que la mayor amenaza financiera en esta relación no era que yo le quitara algo. Era que él descubriera que yo jamás había necesitado nada de él. Grant pidió al camarero otra botella de vino. Toda su actitud se transformó ahora que había aceptado sus condiciones. La tensión que le había encogido los hombros durante toda la velada se disipó, reemplazada por la seguridad tranquila que me había enamorado 3 años atrás. ¿Sabes qué?, dijo, recostándose en la silla con una sonrisa satisfecha. Por esto supe que eras la indicada. Eres racional, práctica. No dejas que las emociones nublen tu juicio. Di un sorbo de agua y dejé que la ironía de sus palabras se asentara entre nosotros como la llama de la vela que parpadeaba sobre la mesa. Racional, práctica. Ojalá supiera lo práctica que estaba a punto de volverme. ¿Cuándo quieres continuar con esto?, pregunté, manteniendo la voz ligera, curiosa. Mi abogado ya está redactando el papeleo, dijo Grant. Algo en su tono me apretó el estómago. Ya está redactando, lo cual significaba que había tomado esta decisión antes de esta noche, antes de preguntarme, antes de darme ninguna voz en el asunto. Esta cena no era una conversación. Era una notificación. Tendrá algo listo a principios de la semana que viene. Lo revisamos juntos, para asegurarnos de que estás cómoda con todo. Para asegurarte de que estás cómoda. El giro era casi gracioso. Bien, dije, cortando mi pasta primavera, aunque el apetito se me había ido en algún momento entre que me llamó apuesta y la decisión que ya estaba tomada. También lo revisará mi abogada. El tenedor de Grant se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Tienes abogada? La sorpresa en su voz lo decía todo. Había asumido que yo no tenía representación legal. ¿Para qué iba a necesitar un abogado alguien como yo? Alguien a quien percibía como financieramente simple. Sí, para temas de trabajo, dije con naturalidad, lo cual no era técnicamente mentira. Eleanor gestionaba mis contratos comerciales, entre muchas otras cosas. Solo para asegurarme de entender bien el lenguaje legal. Claro, tiene sentido, concedió Grant, recuperándose rápido. Es bastante directo, pero sí, que lo revise. Bastante directo. Me pregunté si seguiría pensando eso en una semana. Terminamos la cena con conversación intrascendente sobre los planes de la boda, la insistencia de su madre en invitar a todo su club de lectura, si debíamos ir de luna de miel a Grecia o a Italia. Grant volvía a estar animado, riendo, planeando, como si la conversación sobre el acuerdo prenupcial no hubiera sido más que un trámite administrativo, otro punto de la lista marcado. Cuando salimos del restaurante, había empezado a llover. No era un aguacero, solo una llovizna constante que desenfocaba los faroles y hacía brillar el asfalto. Grant me dio un beso en la mejilla, no en los labios, me fijé, y dijo que tenía una reunión con un cliente muy temprano al día siguiente, que me llamaría mañana. Observé cómo el Audi se alejaba del bordillo, las luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad mojada, y sentí que algo fundamental se movía dentro de mí. No exactamente dolor, algo más frío, más clarificador. Estuve 20 minutos sentada en mi Honda, la lluvia tamborileando contra el parabrisas con un ritmo que acompasaba mi pulso. Tenía las manos tan aferradas al volante que me dolían los nudillos. No paraba de darle vueltas a sus palabras. No voy a apostar mi futuro por ti. No nosotros, no nuestro futuro juntos. Tu futuro, mi riesgo. Al final saqué el móvil y llamé a Eleanor H. Houghton. Respondió al segundo tono, su voz aguda y alerta pese a ser casi las 11 de la noche. Dime que por fin lo hizo. Eleanor había sido mi abogada durante 8 años, desde que necesité a alguien que gestionara las complejidades legales de mi primer gran acuerdo de licencia. Tenía 52 años, era brillante, implacablemente eficiente, y una de las 3 únicas personas que conocían el alcance real de mi situación financiera. Con los años nos habíamos hecho amigas, unidas por el horrible café de los juzgados y sus interminables anécdotas sobre los absurdos del derecho de familia. Lo hizo, dije en voz baja, mirando la lluvia que corría por el parabrisas. Quiere un acuerdo prenupcial. Hubo una pausa,
y luego una carcajada baja y peligrosa que sentí en el pecho. Y supongo que cree que es él quien tiene algo que proteger. Dijo, y cito, no voy a apostar mi futuro por ti. La risa de Eleanor fue fría y afilada. Ay, Paige, esto va a ser delicioso. Cuéntame todo. Le resumí toda la cena, la tensión, el discurso ensayado, su alivio cuando acepté, el comentario sobre que su abogado ya estaba redactando el documento. Eleanor escuchó sin interrumpir, y casi podía oír su mente procesando las implicaciones. Así que lleva tiempo planeando esto, dijo cuando terminé. No fue ansiedad espontánea. Fue calculado. Eso parece. Y no tiene ni idea de lo que realmente está pidiendo. Ninguna. Eleanor se quedó callada un momento, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a lo que yo llamaba su modo estratégico. Fría, precisa, letal. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a redactar una contrapropuesta que parezca completamente razonable en la superficie, todo lo que él quiere. El patrimonio separado sigue siendo separado, división limpia de activos, toda la terminología estándar de un acuerdo prenupcial. Pero añadiremos una cláusula fundamental. ¿Qué cláusula? Declaración financiera completa de ambas partes. Transparencia total. Declaraciones de impuestos, listas de activos, obligaciones de deuda, carteras de inversión, todo sobre la mesa. Si quiere proteger lo suyo, los dos necesitan saber exactamente qué significa eso. Sentí algo parecido a una sonrisa en los labios por primera vez en toda la noche. Va a estar de acuerdo con eso. Cree que le protege. Exacto, dijo Eleanor, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Que piense que está siendo minucioso. Que piense que está cubriendo todas las bases. Y entonces le mostramos la verdad que fue demasiado arrogante para preguntar durante 3 años. Hablamos otros 10 minutos. Eleanor hacía preguntas sobre los plazos, sobre si quería incluir protecciones específicas para mi propiedad intelectual, sobre cuán detallados deberían ser los requisitos de divulgación. Cuando colgamos, me sentía más estable, más en control. La lluvia se había intensificado, convirtiéndose en un aguacero de verdad que hacía casi imposible la visibilidad. Arranqué el coche y conduje a casa con cuidado, los limpiaparabrisas trabajando a tope, mi mente ya 3 pasos por delante. 3 días después, la propuesta de acuerdo prenupcial de Grant llegó a mi bandeja de entrada. Estaba en casa trabajando en un proyecto de cliente que no requería demasiada concentración cuando apareció la notificación en la pantalla. El asunto era sencillo. Borrador acuerdo prenupcial, revisa cuando puedas. Revisa cuando puedas. Como si me estuviera enviando recomendaciones de restaurantes. Guardé el archivo, me hice una taza de té y me instalé en el sofá con el portátil. El documento tenía 17 páginas, redactadas en ese denso lenguaje legal que hace que todo suene a la vez importante e incomprensible. Empecé a leer. En la página 3 ya tenía la mandíbula apretada. En la página 7 había dejado el té porque me temblaban las manos. En la página 17 entendí exactamente lo que Grant pensaba de mí. Cláusula 4. En caso de divorcio, cualquier propiedad adquirida conjuntamente, incluidos, entre otros, inmuebles, vehículos y bienes del hogar, pasará a ser propiedad exclusiva de Grant Harrison salvo que Paige Calewa pueda aportar documentación acreditativa de haber contribuido con más del 60% del precio de compra. 60%. No el 50%, ni siquiera una división equitativa. Tendría que demostrar que había pagado más de la mitad solo para reclamar alguna titularidad sobre cosas que supuestamente habríamos comprado juntos. Cláusula 7. Paige Calewa renuncia por el presente a todos sus derechos a pensión compensatoria, manutención conyugal o cualquier forma de sostenimiento económico en caso de divorcio, independientemente de la duración del matrimonio o las circunstancias de la separación. Renunciaba a todo, pasara lo que pasara. Aunque lleváramos casados 30 años, aunque él me engañara, mintiera o me abandonara, nada. Cláusula 9. El anillo de compromiso, valorado en $8.500, sigue siendo propiedad exclusiva de Grant Harrison y deberá serle devuelto en un plazo de 30 días a partir de la separación, la anulación o el divorcio. Me quedé mirando esa cláusula un minuto entero,
con algo frío y amargo asentándose en el pecho. El anillo de mi dedo, el símbolo de su amor, su compromiso, su promesa, estaba catalogado como bien prestado, como un libro de biblioteca, como algo que me dejaba usar hasta que dejara de cumplir sus expectativas. Había más cláusulas, estipulaciones que convertían cualquier herencia que yo recibiera en patrimonio conyugal, mientras la suya permanecería siendo exclusivamente suya. Disposiciones sobre que cualquier negocio que pudiera montar durante el matrimonio estaría sujeto a su aprobación y participación parcial. Requisitos de consentimiento escrito suyo para cualquier decisión financiera que superara $500. Aquello no era un acuerdo prenupcial. Era una jaula, una estructura legal diseñada para mantenerme pequeña, dependiente, sin poder. Grant no se había limitado a protegerse de una cazafortunas. Había construido todo un entramado para asegurarse de que yo jamás pudiera amenazar su relato de ser el exitoso, el proveedor, la persona que controlaba la situación. Había edificado una prisión para alguien que no existía y me había pedido que entrara en ella voluntariamente. Leí el documento por segunda vez, tomando notas al margen, subrayando las cláusulas más escandalosas. Después lo reenvié a Eleanor sin añadir ni una sola palabra de comentario. Mi teléfono sonó 6 minutos después. ¿Se le ha ido completamente la cabeza? La voz de Eleanor era hielo y fuego a la vez. Paige, esto no es un acuerdo prenupcial. Es abuso financiero disfrazado de lenguaje jurídico. Si firmaras esto, no tendrías ninguna protección. Menos que ninguna. Lo sé, dije en voz baja. Te está tratando como si fueras una cazafortunas y al mismo tiempo construye una estructura que le permitiría quitártelo todo a ti. La hipocresía es sencillamente asombrosa. Me reí, pero sonó hueco. ¿Qué hacemos? Exactamente lo que te dije, respondió Eleanor, y su voz volvió a esa precisión estratégica en la que había aprendido a confiar plenamente. Redactamos nuestra contrapropuesta. Justa, razonable, profesional. Y exigimos declaración financiera completa de ambas partes. Veamos qué tan seguro está el señor Harrison cuando las cartas estén de verdad sobre la mesa. ¿Para cuándo la tendrás lista? El viernes. Se la mando en mano al despacho de su abogado. Podemos fijar la firma para principios de la semana siguiente si están dispuestos. Eleanor. Sí. Gracias. Su voz se suavizó apenas. Paige, estás a punto de darle a este hombre la lección de su vida. Va a ser un placer absoluto ayudarte. Colgué y me quedé sentada en el silencio de mi apartamento, con el acuerdo prenupcial todavía iluminando la pantalla del portátil, y sentí algo que no había sentido en 3 años. Poder. Grant creía que estaba protegiéndose. Creía que estaba siendo inteligente, cauteloso, estratégico. No tenía ni idea de que la mujer a quien tanto tiempo llevaba subestimando estaba a punto de mostrarle exactamente quién era, y de aquella revelación ya no habría vuelta atrás. Los días siguientes fueron surrealistas, como vivir en 2 líneas de tiempo simultáneamente. En una, todo era normal. Grant me mandaba mensajes por la mañana con emojis de café. Me enviaba enlaces a posibles destinos de luna de miel en Santorini, preguntando cuál prefería. Llamaba durante su hora de comer para contarme que había conseguido un nuevo cliente, la voz animada y orgullosa. Planeaba nuestro futuro como si el acuerdo prenupcial no hubiera sido más que una formalidad menor. Una casilla marcada, un problema resuelto. En la otra línea de tiempo, la real, yo me preparaba para la guerra. Eleanor trabajó rápido. El viernes por la tarde envió nuestra contrapropuesta a Richard Brennan, el abogado de Grant. El documento era una obra maestra de precisión legal, todo lo que Grant quería en la superficie, envuelto en un lenguaje que sonaba cooperativo y razonable. El patrimonio separado sigue siendo separado, división limpia de activos, ninguna reclamación sobre la riqueza prematrimonial. Pero enterrada en la sección 8, apartado C, estaba la cláusula que cambiaría todo. Ambas partes acuerdan proporcionar una declaración financiera completa y verificada, que incluirá, entre otros, declaraciones de la renta de los 5 años anteriores, extractos de todas las cuentas bancarias, carteras de inversión, propiedades inmobiliarias, valoraciones de negocios y cualesquiera otros activos que superen los $5.000 en valor.
El abogado de Grant la vería como diligencia de vida estándar. El propio Grant probablemente ni siquiera llegaría hasta ahí en el documento antes de firmar. Y eso era exactamente con lo que contábamos. La semana entre el envío de nuestra contrapropuesta y la fecha fijada para la firma se convirtió en un ejercicio de compartimentación emocional. Fui a trabajar, celebré reuniones con clientes, respondí correos sobre actualizaciones de CloudSync Pro. Cené con Grant 2 veces, una en su loft y otra en un nuevo restaurante de sushi al que quería ir. Sonreí, me reí de sus chistes, discutí si debíamos poner en la lista de boda el robot de cocina caro o el de gama media. Pero ahora lo observaba. Lo observaba de verdad, y veía cosas que me había entrenado para no notar durante 3 años. La manera en que siempre pedía el vino más caro en los restaurantes y luego se quejaba del precio de la compra cuando hacíamos la lista juntos. Como mencionaba casualmente el precio de su reloj, de su traje o de sus zapatos al camarero, al aparcacoches, a cualquiera que pudiera quedar impresionado. Como se colocaba en el centro de las fotos de grupo para ser visible, importante. El miércoles por la noche asistí a una cena con algunos de sus socios en un asador elegante del centro. Grant presidía la mesa, describiendo un gran acuerdo que iba a cerrar la semana siguiente con un promotor inmobiliario. Yo sabía por sus conversaciones de quejas anteriores que ese promotor todavía estaba a meses de tomar ninguna decisión, pero Grant contaba la historia como si ya estuviera hecha. Harrison and Associates está creciendo, anunció, con el segundo bourbon soltándole la lengua. Estamos pensando en contratar a 2 asociados más a jornada completa, quizás abrir una oficina en Denver. Su socio, un hombre callado llamado Tom, me lanzó una mirada de confusión apenas disimulada. Le había oído hablar con Grant por el altavoz la semana pasada, diciéndole que no podían permitirse nuevas contrataciones hasta que entraran al menos 3 clientes más. Pero Grant estaba actuando, y todos en esa mesa eran su público, incluida yo. Antes encontraba su confianza atractiva. Ahora veía lo que era en realidad. Una necesidad desesperada de ser percibido como exitoso independientemente de la realidad que había debajo. Cuando llegué a casa aquella noche, me quedé 10 minutos en el coche aparcado frente a mi edificio, las manos sobre el volante, dando vueltas a una pregunta que había estado evitando. ¿Alguna vez lo había conocido de verdad, o simplemente había amado la versión de sí mismo que él interpretaba para mí? El sábado por la mañana llamó mi hermana Maya. Entonces, dijo, su voz chispeante de curiosidad, Grant quiere un acuerdo prenupcial. La verdad es que es bastante maduro por su parte. La mayoría de los hombres son demasiado orgullosos para sacar el tema. Estaba haciendo café en mi pequeña cocina, con la luz de la mañana entrando por la ventana. Por un momento consideré quitarle hierro al asunto, darle la versión suavizada. Pero Maya era el único familiar que sabía de mi verdadera situación financiera. Se lo había contado 2 años atrás cuando me había pedido dinero para la entrada de su primera casa. Sí, quiere un acuerdo prenupcial, dije con cuidado. Pero Maya, tendrías que ver lo que redactó su abogado. ¿Es malo? Le hablé de las cláusulas, la disposición del 60%, la renuncia a la pensión compensatoria, el anillo de compromiso catalogado como bien a devolver. Con cada detalle, el silencio al otro lado se fue volviendo más pesado. Espera, dijo Maya al fin, con la voz afilada. Te está tratando como si fueras detrás de su dinero, Paige. Podrías comprar su empresa entera 2 veces y todavía te sobraría para una villa en la Toscana. Las dos nos reímos, pero sonó amargo y hueco. Es una locura, siguió Maya. ¿Tiene alguna idea de quién eres realmente? Ninguna. ¿Vas a decírselo? Me asomé a la ventana de la cocina, mirando el edificio de enfrente. Una mujer regaba las plantas en su balcón, viviendo su tranquilo sábado por la mañana. Voy a mostrárselo, dije en voz baja. Hay una diferencia. Maya guardó silencio un largo instante. Cuando habló, su voz era más suave, más seria. Paige, ¿estás segura? Una vez que lo sepa, ya no se puede deshacer. Esto va a cambiar todo. Ya ha cambiado, respondí. Él solo no lo sabe todavía. Bien, dijo Maya. Que vea a quien ha estado subestimando.
Que vea exactamente a quien intentó encerrar. Después de colgar, sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. No era venganza. No era humillación. Era verdad. Durante 3 años me había ocultado para ver si Grant me amaba sin la complicación del dinero. Y lo había hecho, en cierta medida. Había amado la versión de mí que encajaba en su relato. La novia de apoyo, la compañera modesta, la mujer que le hacía sentir exitoso por comparación. Pero nunca había amado a la paige real, porque jamás se había molestado en preguntar quién era esa persona. La firma estaba fijada para el martes a las 2 de la tarde. La noche anterior no pude dormir. Estuve tumbada mirando el techo, con la mente repasando nuestra relación entera como un carrete de película que no podía apagar. Nuestra primera cita en aquella cafetería cerca del paseo marítimo, Grant hablándome de sus sueños de construir un imperio inmobiliario, los ojos brillantes de ambición. El fin de semana en la montaña donde me enseñó a esquiar, paciente y alentador mientras yo seguía cayendo. La noche en que me pidió matrimonio en aquella playa de Santa Bárbara, el atardecer tiñéndolo todo de dorado, su voz ligeramente temblorosa al pedirme que me casara con él. ¿Alguna de esas cosas había sido real? ¿O todo había sido una actuación? La suya. La mía. Los dos interpretando papeles que creíamos que el otro quería ver. Pensé en el matrimonio de mis padres. En cómo el dinero había envenenado todo lo que tocaba. En cómo mi madre había llorado sobre extractos bancarios mientras mi padre defendía inversiones que había hecho para demostrarle algo a su hermano. En cómo el amor se había traducido a lenguaje legal, reducido a partidas y divisiones de activos. Me había jurado que jamás repetiría ese patrón. Me había jurado que el dinero nunca definiría mis relaciones. Y sin embargo, ahí estaba, a punto de entrar en un despacho de abogados donde lo que fuera que hubiéramos tenido se reduciría a cláusulas y firmas y declaraciones financieras. La diferencia era que esta vez yo no era la víctima. Esta vez era yo quien tenía todas las cartas que Grant ni siquiera sabía que existían. Logré dormirme alrededor de las 3 de la mañana. Mi último pensamiento consciente era una extraña mezcla de tristeza y anticipación. Al día siguiente, Grant por fin me vería con claridad. No como la novia modesta que había subestimado. No como la compañera segura que no amenazaría su relato. Sino como la mujer que debería haberle importado conocer desde el principio. La mujer que siempre había estado ahí, esperando que se interesara lo suficiente como para mirar. Cuando sonó el despertador a las 7, me sentía extrañamente tranquila. Me duché, me vestí con un sencillo vestido azul marino y una americana, profesional, pero sin ostentación. Desayuné aunque no tenía hambre, sabiendo que necesitaría energía. Eleanor me escribió a las 9, ¿lista para hacer historia? Le respondí, lista. Grant llamó a las 11, la voz alegre. Oye, ¿seguimos para las 2? Confirmé. Perfecto, esto será rápido e indoloro. Luego podemos cenar temprano. Hay ese restaurante francés nuevo al que llevo tiempo queriendo ir. Rápido e indoloro. Casi me reí. Después de colgar, me quedé sentada a la mesa de la cocina con una taza de café que no llegué a beberme, mirando cómo el reloj avanzaba hacia las 2. En pocas horas, todo cambiaría. Grant creía que se estaba protegiendo, asegurando sus activos, actuando con inteligencia y estrategia. No tenía ni idea de que la mujer a quien había exigido transparencia financiera estaba a punto de darle exactamente lo que había pedido, y que eso destruiría todo lo que creía saber. Llegué a Brennan and Associates a las 2 menos 10 en punto. El edificio era uno de esos rascacielos del centro que gritan poder corporativo. Todo cristal, acero y superficies reflectantes diseñadas para hacerte sentir pequeño antes de atravesar la puerta. El vestíbulo tenía suelos de mármol que amplificaban cada paso, arte abstracto que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente, y un mostrador de seguridad donde tuve que registrarme y ponerme una tarjeta de visitante. El ascensor hasta la planta 15 fue como subir a una cámara de ejecución. Me miré en las puertas de acero pulido. Vestido azul marino, americana sencilla, joyas mínimas. Era exactamente lo que Grant esperaba. Profesional pero discreta, presentable pero sin nada especial.
La mujer que no causaría problemas. Las puertas se abrieron ante una zona de recepción que reflejaba la estética del edificio. Más cristal, más acero. Una recepcionista con el maquillaje perfecto y una sonrisa que no llegaba a los ojos me indicó la sala de reuniones B. Grant ya estaba allí cuando entré. Se levantó de inmediato, el rostro iluminado con alivio y afecto. Tenía buen aspecto, recién afeitado, con su traje carbón que yo sabía que reservaba para las reuniones importantes con clientes. El perfume, sutil pero caro. Cruzó la sala y me dio un beso en la mejilla, la mano cálida en mi brazo. «Hola», dijo en voz baja. «Estás muy bien». «Un poco nerviosa». «Un poco», admití, lo cual era verdad, aunque no por las razones que él pensaba. «No te preocupes. Esto va a ser rápido e indoloro. Solo unas firmas, y podemos dejar todo esto atrás y centrarnos en lo bueno. La boda, la luna de miel, todo eso. Rápido e indoloro». Me aferré a esas palabras, preguntándome si las recordaría una hora después. Richard Brennan entró momentos después. Rondaba los 55, pelo plateado perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba $3.000. El tipo de abogado que había construido su carrera haciendo sentir a los hombres ricos que estaban protegidos. Me estrechó la mano con el apretón de quien ha perfeccionado el arte de parecer sincero. «Señorita Calewa, un placer. Grant me ha hablado muy bien de usted. Esto debería ser muy sencillo». Sencillo. Todo el mundo seguía usando esa palabra. Nos acomodamos en las sillas alrededor de la larga mesa de reuniones. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de la ciudad extendiéndose bajo nosotros, con nubarrones acumulándose en la distancia. La sala olía a barniz de muebles y cuero caro. Entonces llegó Eleanor. La oía antes de verla. El repiqueteo afilado de sus tacones sobre el mármol, preciso y rítmico como el contador regresivo de un temporizador. Entró en la sala de reuniones portando una única carpeta de cuero, la expresión impenetrable, el rojo del labial una mancha deliberada contra su paleta por lo demás neutra. Richard se puso de pie, alargando la mano. «Señorita Houghton, un placer». La sonrisa de Eleanor fue fina como una hoja de afeitar. «Señor Brennan, ¿empezamos?» Había algo en cómo lo dijo, cortés en la superficie pero con un filo por debajo de anticipación controlada, como un jugador de ajedrez que se sienta ante una partida que ya sabe que va a ganar. Tomamos asiento. Grant a mi lado, Eleanor al otro, Richard frente a nosotros, extendiendo documentos sobre la mesa con eficiencia practicada. «Empecemos con la declaración financiera del señor Harrison», dijo Richard, abriendo una carpeta delgada. «Transparencia total, tal como se solicitó». Fue presentando cada documento como si estuviera aportando pruebas, que en cierto modo era exactamente lo que hacía. La valoración del negocio de Grant para Harrison and Associates, $340.000. Yo sabía por conversaciones escuchadas al vuelo que esa cifra estaba inflada, basada en proyecciones de ingresos más que en ingresos reales. Su piso, comprado por $550.000, con un saldo hipotecario de $420.000. Su Audi Q5 en leasing a $680 al mes. Sus cuentas de inversión, $87.000 en fondos de inversión, en su mayor parte heredados de su abuelo. Richard presentó cada partida con la seguridad de quien cree que esas cifras impresionan, y para la mayoría de la gente probablemente lo harían. Grant se desenvolvía bien, más que bien según los estándares habituales. El propio Grant estaba recostado en la silla, con los brazos cruzados, irradiando una confianza tranquila. Ese era su momento. El empresario de éxito, el proveedor, el hombre que había construido algo que merecía protección. Me miró una vez, ofreciéndome una pequeña sonrisa tranquilizadora, como diciéndome, ¿ves? No hay nada de qué preocuparse. Richard deslizó el contrato prenupcial por la mesa. La versión original de Grant, la de todas aquellas cláusulas demoledoras. Condiciones estándar, dijo con fluidez. El patrimonio separado sigue siendo separado. Sin disposiciones de manutención conyugal. División limpia en caso de, bueno, del improbable caso de disolución. Muy sencillo.
Grant asintió, satisfecho. En su mente, aquello ya había terminado. Firmaríamos, nos daríamos la mano, quizás haríamos alguna foto para conmemorar que éramos adultos responsables, y luego a cenar en ese restaurante francés. Al vino. A la celebración. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Eleanor no tocó el documento que Richard había deslizado hacia nosotros. En cambio, abrió su carpeta con una calma deliberada, casi teatral, y sacó un expediente notablemente más grueso. Hemos preparado una contrapropuesta, dijo, con voz clínica y profesional, cada palabra articulada con precisión. Mi clienta acepta la mayoría de las condiciones del señor Harrison, con un pequeño ajuste. Las cejas de Richard se arquearon ligeramente. ¿Un ajuste? Ambas partes deben proporcionar una declaración financiera completa. El tono de Eleanor se mantuvo perfectamente neutro, como si estuviera hablando del tiempo. Declaraciones de la renta de los 5 años anteriores, extractos de todas las cuentas, carteras de inversión, propiedades inmobiliarias, intereses comerciales. El panorama completo. Richard frunció el ceño, mirando los documentos que ya había presentado. Ya hemos proporcionado las declaraciones del señor Harrison. El señor Harrison ha aportado sus declaraciones, interrumpió Eleanor con voz agradable pero firme. La señorita Callewa todavía no ha aportado las suyas. Grant se volvió hacia mí, con una expresión de confusión que dio paso rápidamente a algo parecido al enfado. Paige, tú no tienes que. O sea, no pretendemos complicar esto. Lo miré de verdad, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto y muy sereno. Pues yo sí que quiero, dije en voz baja. Si vamos a ser transparentes, seámoslo del todo. Eleanor deslizó la carpeta sobre la mesa. Aterrizó con un golpe sordo que pareció resonar por toda la sala, pesado de implicaciones que Grant todavía no podía comprender. Richard la abrió. Vi cómo su expresión cambiaba en tiempo real. La neutralidad profesional se quebraba en confusión, que se abría en asombro, que se asentaba en algo cercano al pánico. Sus labios se movieron en silencio mientras recorría la primera página, pasaba a la segunda, a la tercera, los ojos moviéndose cada vez más deprisa por las cifras. Grant, impaciente, alargó el brazo y agarró uno de los folios de la carpeta. El color le abandonó la cara tan rápidamente que por un momento pensé que podría desmayarse. ¿Qué? Su voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Qué es esto? Le sostuve la mirada, manteniendo la mía firme, serena. Mi declaración financiera. Exactamente lo que pediste. La voz de Eleanor cortó el silencio, clínica y precisa. La señorita Callewa es la creadora de CloudSync Pro, un sistema de gestión de inventario en la nube que actualmente tiene licencias con las principales cadenas hoteleras y operaciones de retail de toda Norteamérica. El software genera $52.000 mensuales en cuotas de licencia. Dijo Grant. Su voz se quebró como un cristal, pero Eleanor continuó, implacable. Posee 7 propiedades de alquiler en 3 estados que producen $18.000 de ingresos mensuales. Su cartera de inversiones está valorada en $3.200.000. Sus propiedades inmobiliarias comerciales generan adicionalmente. He dicho que pares. Grant estaba de pie, la silla raspando violentamente contra el suelo, el sonido áspero y discordante en la quietud de la sala. Me miraba como si de repente me hubiera convertido en una extraña, como si la mujer junto a la que había estado sentado hubiera sido sustituida por alguien a quien nunca había visto. Paige. Mi nombre le salió irregular, confuso, casi suplicante. Esto no puede ser real. Es real, dije en voz baja. Verificado y documentado. Cada cifra de esa carpeta tiene documentación de respaldo, declaraciones de la renta, extractos bancarios, escrituras de propiedad, contratos de licencia. Todo está ahí. Las manos de Grant temblaban mientras pasaba más páginas, la respiración haciéndose más rápida, más superficial. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Me dejaste creer que... Nunca mentí, lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. Tú nunca preguntaste. ¿Qué nunca pregunté?
La voz le subió, quebrándose de emoción. Hizo un visible esfuerzo por calmarse. Te dejé creer que eras. Llevamos 3 años mientras tú. No pudo terminar. Su cara ciclaba por emociones tan rápidamente que apenas podía seguirlas. Traición. Humillación. Furia. Richard se aclaró la garganta, intentando desesperadamente recuperar alguna compostura profesional. Quizás deberíamos hacer un breve receso para... No. La voz de Grant era afilada, herida. Se volvió hacia mí, los ojos buscando en mi cara algo que reconocer. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con todo lo que nunca nos habíamos dicho. Porque quería que me quisieras a mí, respondí, y mi voz salió más pequeña de lo que pretendía, más vulnerable. No a mi cuenta bancaria. La mandíbula de Grant se tensó. Eso no. Todo el mundo va a pensar que me caso con alguien que... Pensarán que soy una especie de... No pudo decirlo, pero lo oí de todas formas. Mantenido, aprovechado. Exactamente lo que su acuerdo prenupcial había sido diseñado para protegerle de que lo percibieran. Y lo que tenía delante no era dolor, no era traición, no era siquiera rabia por haberse sentido engañado. Era vergüenza. A Grant no le dolía que yo hubiera guardado un secreto. Le humillaba que yo le hiciera quedar pequeño. Eleanor cerró su carpeta con un suave golpe seco que sonó como el mazo de un juez. El silencio en aquella sala de reuniones fue absoluto, y supe con completa certeza que ya nada volvería a ser lo mismo. El silencio se extendió tanto que pude oír el zumbido del conducto de aire acondicionado en el techo. Grant seguía de pie, la mano aferrada al respaldo de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Los papeles de mi declaración financiera estaban esparcidos por la mesa donde los había soltado. Escrituras, contratos de licencia y extractos bancarios, un rastro de papel de todo lo que nunca se había molestado en preguntar. Fue Richard Brennan el primero en hablar, con una voz cuidadosamente controlada donde el entrenamiento profesional se imponía sobre su obvia incomodidad. Quizás deberíamos hacer un breve receso para revisar estos documentos con más detenimiento y volver a reunirnos. No. La voz de Grant sonó afilada, casi violenta en la quietud de la sala. Necesito entender esto ahora mismo. Se volvió hacia mí y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. No exactamente enfado, algo más hondo que eso, más desesperado. ¿Por qué? La única palabra salió ahogada. ¿Por qué no me lo dijiste? Respiré hondo, escogiendo bien las palabras. Porque quería que me quisieras, no que quisieras mi cuenta bancaria. Eso no es. Se detuvo, con la mandíbula trabajando como si masticara palabras que no podía acabar de pronunciar. Todo el mundo va a pensar que me caso con alguien más exitoso. Mis clientes, mis socios, mi madre, van a creer que soy una especie de... No pudo terminar. No podía decirlo en voz alta. ¿Un mantenido? Las mismas cosas de las que su acuerdo prenupcial había sido diseñado para protegerle. Grant, dije en voz baja. Esto no tiene por qué cambiarlo todo. Aún podemos. ¿Qué no tiene por qué cambiarlo todo? Su risa fue seca y amarga. Paige, lleva sentada encima de casi $10 millones mientras yo... Hizo un gesto amplio hacia sus propios documentos. Mientras yo presumía de cerrar un cliente de $20.000 como si fuera un gran logro. ¿Tienes idea de cómo me hace quedar eso? Ahí estaba otra vez. ¿Cómo le hacía quedar a él? No lo que significaba para él, no lo que suponía para nuestra relación, solo la imagen, la representación. Eleanor se levantó con aplomo, la expresión profesionalmente neutra. Si desean proceder con un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a ambas partes por igual, podemos redactar nuevas condiciones, de lo contrario. No, le cortó Grant, agarrando la chaqueta del respaldo de su silla. Sus movimientos eran bruscos, descontrolados, como los de una marioneta con los hilos enredados. Necesito aire. No puedo. Necesito salir de aquí. Se dirigió hacia la puerta. Richard Brennan se puso de pie de un salto, los papeles volando. Grant, realmente deberíamos hablar de los próximos pasos antes de...
Pero Grant ya se había ido, abriendo la puerta de la sala de reuniones de un tirón y desapareciendo por el pasillo. La puerta se cerró de golpe con un chasquido tan seco que me encogí. Richard se quedó inmóvil un momento, con la cara encendida, claramente debatiéndose entre mantener la compostura profesional y salir corriendo detrás de su cliente. Al final se volvió hacia nosotras, intentando alisarse la expresión hasta lograr algo parecido a la disculpa apropiada. «Les pido sinceras disculpas por la reacción de mi cliente», dijo, con la voz tensa. «Esta información es inesperada. Necesitaremos un tiempo para procesarla y decidir cómo proceder». La expresión de Eleanor no se alteró. «Por supuesto. Esperamos su respuesta, señor Brennan». Richard recogió sus papeles con manos que no estaban del todo firmes, murmuró otra disculpa y se marchó. La puerta se cerró tras él con una determinación que pareció resonar en la sala de repente en silencio. Eleanor se dejó caer en la silla y, por primera vez desde que habíamos llegado, se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. «Bueno», dijo. «Ha ido mejor de lo esperado». Yo no podía moverme. Me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa de reuniones, las modestas declaraciones financieras de Grant a un lado, mi extensa documentación al otro, como dos relatos contrapuestos de quienes éramos y que habíamos construido. Me temblaban las manos. Las escondí bajo la mesa, apretando las palmas contra los muslos, intentando serenarme. Durante 6 años había ocultado mi riqueza. 4. Con Grant específicamente. Todo porque había querido que me amaran por mí misma, no por lo que podía ofrecer. Había querido que alguien me viera a mí, solo a mí, antes de ver los números. Y Grant lo había hecho, en cierto modo. Había visto la versión de mí que encajaba cómodamente en su relato. La novia de apoyo, la compañera modesta, la mujer que le hacía sentir exitoso por comparación. Pero al verle descubrir la verdad, al verle derrumbarse toda la imagen de sí mismo en tiempo real, comprendí algo que me apretó el pecho. El dinero no solo revela a las personas. Destruye las máscaras que han tardado años en perfeccionar. Y la máscara de Grant, el empresario seguro, el proveedor exitoso, el hombre que controlaba la situación, acababa de hacerse añicos. «Paige». La voz de Eleanor interrumpió mis pensamientos, más suave ahora, preocupada. «¿Estás bien?». La miré. Los ojos me estaban secos, pero me sentía vaciada, como si alguien hubiera sacado todo lo vital de dentro de mi pecho y solo quedara la cáscara. «No lo sé», dije con honestidad. Pensaba que me sentiría justificada, satisfecha, algo así, pero solo me siento vacía. Eleanor alargó el brazo sobre la mesa y me apretó la mano un momento. «Es normal. Acabas de terminar una relación, aunque necesitara terminar. Date permiso para llorarlo». «¿Lo he terminado yo?», pregunté. «¿O lo ha terminado él? ¿Importa?». Lo pensé. Supongo que no. Eleanor empezó a recoger los papeles, ordenándolos en carpetas limpias con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces. «Lo que ocurra ahora depende de ti. Grant podría volver, intentar salvar esto. O no. De cualquier manera, tienes que decidir qué quieres». ¿Qué quería yo? Hacía una semana quería casarme con Grant. Quería la vida que habíamos estado planeando juntos. La boda, la luna de miel, el futuro en común. Pero ese futuro se había construido sobre unos cimientos de suposiciones que ya no existían. Conduje a casa como en una nube, sin recordar casi el camino. Mi apartamento se me antojó demasiado silencioso, demasiado vacío. Preparé un té que no bebí. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a sonar en cualquier momento, aunque no estaba segura de querer que lo hiciera. No sonó. Pasó aquella noche. Luego el día siguiente. Luego el otro. El silencio de Grant era absoluto, sin llamadas, sin mensajes, nada. Maya me escribió. ¿Cómo fue? Me quedé mirando el mensaje 5 minutos antes de responder. Ya te cuento. Mi madre dejó un mensaje de voz sobre las invitaciones de boda, preguntando si habíamos cerrado la lista de invitados. Lo borré sin escucharlo. Fui a trabajar, celebré reuniones, revisé contratos de CloudSync Pro,
Respondía a problemas de los inquilinos de una de mis propiedades. Funcionaba, pero con la sensación de que me observaba desde lejos, como una actriz interpretando el papel de Paige Calewa siguiendo adelante con su vida normal. Al tercer día, al salir de mi edificio para hacer la compra, me vibró el teléfono. El nombre de Grant apareció en la pantalla y el corazón me hizo algo complicado. Dio un salto y se hundió al mismo tiempo. El mensaje era breve, casi seco. Necesitamos hablar. Mi casa mañana a las 7. Me quedé mirando esas palabras. Sin por favor. Sin cuando estés lista. Solo una orden, como si todavía tuviera alguna autoridad sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que fuera que era esto. Una parte de mí quería negarme, escribirle no y dejar que eso fuera el final. Dejar que nuestra relación muriera en silencio, sin drama, sin confrontación. Pero otra parte, la que le había querido durante 3 años, la que había dicho que sí cuando me pidió matrimonio en aquella playa, la que todavía recordaba cómo se sentían las cosas cuando eran buenas. Esa parte necesitaba saber qué iba a decir. Me quedé de pie en la acera frente a mi edificio, el pulgar sobre el teclado. Al final escribí, de acuerdo. Lo envié antes de poder convencerme de lo contrario. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias. Me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia la tienda de comestibles, sin recordar que había planeado comprar. Mi mente ya se había adelantado a la noche siguiente, imaginando la conversación que tendríamos, preparándome para lo que Grant fuera a decir. ¿Me pediría disculpas? ¿Exigiría explicaciones? ¿Intentaría salvar la relación? ¿O haría lo que sospechaba que podría hacer? ¿Intentar echarme la culpa a mí de algún modo? ¿Retorcer el relato hasta hacerse la víctima y convirtiéndome a mí en la traidora? No lo sabía. Pero al día siguiente a las 7, lo averiguaría. El cielo sobre mi cabeza estaba cargado de nubes que no habían terminado de decidirse a llover, el aire espeso con la promesa de una tormenta que podría o no llegar. Yo me sentía igual, en el filo de algo, esperando ver hacia qué lado caía. La tarde siguiente estuve de pie frente al edificio de Grant exactamente a las 7. Mirando hacia arriba el loft de conversión industrial que siempre me había parecido tan imponente cuando empezamos a salir. Todo ladrillo visto y ventanales de suelo a techo, el tipo de lugar que gritaba éxito urbano aunque la hipoteca te estuviera aplastando. Respiré hondo y entré. Grant abrió la puerta a los pocos segundos de llamar, como si hubiera estado esperando justo detrás. Tenía un aspecto terrible. Los ojos enrojecidos, con ojeras oscuras que hablaban de noche sin dormir. El pelo sin el peinado habitual. Llevaba vaqueros y una camiseta arrugada. Rara vez le había visto tan poco arreglado, tan sin pulir. Gracias por venir, dijo, con una voz que no era ni cálida ni fría, solo tensa. Se hizo a un lado para dejarme pasar sin besarme. Ni siquiera lo intentó. El loft estaba impecable como siempre, todo en su sitio. Los muebles minimalistas y caros colocados con exactitud. El arte abstracto sobre el ladrillo visto, la iluminación industrial proyectando sombras cuidadosamente diseñadas. Parecía una fotografía de revista. Siempre había parecido una fotografía de revista. Me pregunté, no por primera vez, cuánto de la vida de Grant era representación. Nos sentamos en extremos opuestos de su sofá de cuero, una distancia que se sentía deliberada, simbólica. Grant se sirvió un whisky del decantador sobre la mesa de centro. Escocés caro, de esa marca que guardaba para impresionar a clientes. No me ofreció nada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Podía oír el ruido ambiente de la ciudad a través de las ventanas. Tráfico, sirenas lejanas, el murmullo de la vida continuando fuera de ese extraño momento congelado. Finalmente, Grant habló. Paige, he estado pensando. Miraba su vaso como si pudiera contener respuestas. Me quedé en shock, es evidente. O sea, tienes que entender que descubrir que la persona que creías conocer es en realidad alguien completamente diferente. Es mucho que procesar. No soy alguien diferente, dije con calma. Soy la misma persona de siempre. Tú simplemente no lo sabías todo de mí. Exactamente. Se aferró a eso, inclinándose hacia adelante.
No me lo dijiste durante 3 años. Paige. 3 años ocultando algo tan fundamental. Nunca me preguntaste. No tendría que haber que preguntar. La voz le subió. Se contuvo, tomó aire, haciendo un esfuerzo visible por calmarse. Mira, he tenido 3 días para pensar, y me he dado cuenta de algo. Dejó el vaso y se volvió hacia mí de frente. Todavía quiero casarme contigo. El corazón me hizo algo complicado. Un salto y un hundimiento simultáneos. La esperanza llamó en mi pecho, tonta y no bienvenida. Una chispa que intenté apagar de inmediato porque de algún modo ya sabía que lo que vendría a continuación no sería lo que quería escuchar. Te quiero, continuó Grant, y su voz había adquirido ese tono sincero que usaba cuando presentaba algo a sus clientes. Lo que tenemos es real. Es valioso. Y no quiero tirarlo todo por culpa del dinero. Esperé el pero. Llegó. Pero necesito que entiendas mi situación. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo ya reconocía como señal de estrés. Mi negocio, mi reputación, mis relaciones con clientes e inversores, todo está construido sobre una cierta percepción. Y si la gente descubre que me caso con alguien que tiene 10 veces más que yo, esa percepción cambia. ¿Cómo cambia? Quedaré en evidencia, dijo sin rodeos. Como si no pudiera haberlo conseguido solo. Como si necesitara a alguien que me sostuviera económicamente. Mis clientes se preguntarán si tú financias mi negocio. Mis competidores lo usarán contra mí. Mi madre. Se paró. ¿Tu madre qué? Sacudió la cabeza. No importa. El caso es que he encontrado una solución. Una manera de que esto funcione. La esperanza que había llamado momentos antes murió por completo, sustituida por algo frío y certero. ¿Qué solución? Pregunté, aunque una parte de mí ya no quería oírla. Grant se levantó, empezó a pasear. Su modo de pensar, su modo de planear. Firmamos un acuerdo de confidencialidad sobre tu situación financiera. Nadie tiene por qué saberlo. Podemos presentarnos como iguales. 2 profesionales construyendo una vida juntos. Sin preguntas incómodas, sin juicios, sin complicaciones. Lo miré fijamente. ¿Quieres que firme un acuerdo de confidencialidad sobre mi propia vida? No sobre tu vida, dijo rápidamente. Solo sobre los detalles financieros, los números, las propiedades, todo eso queda entre nosotros. Grant. Mantuve la voz uniforme, aunque tenía las manos apretadas en el regazo. Eso no es privacidad. Me estás pidiendo que mienta. Es discreción. Empezaba a animarse, gesticulando con las manos como si estuviera presentando una propuesta. Mucha gente adinerada mantiene sus finanzas en privado. En realidad es lo más inteligente. Te protege de quienes puedan intentar aprovecharse. Como tú. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Se quedó paralizado. Eso no es justo. No. Me puse de pie, necesitando espacio, necesitando moverme. Me estás pidiendo que me comprometa legalmente a ocultar quién soy para que tu ego se mantenga intacto. ¿En qué se diferencia eso de aprovecharse? La cara se le encendió. No entiendes lo que es esto. Mis clientes, mis inversores, incluso mi familia, todos me ven de una cierta manera. Si descubren que me caso con alguien más rico, más exitoso. No pudo terminar, con la garganta atascada en palabras que no le salían. Pensarán que eres débil, dije en voz baja. Pensarán que no pudiste solo. Pensarán que vas a mi sombra. Sí. La confesión le brotó de golpe. Sí, eso es exactamente lo que pensarán. Y da igual que no sea verdad, Paige. La percepción es la realidad en los negocios. Tú deberías saberlo. Lo observé pasearse, construyendo su argumento como si estuviera ante un jurado. Y de repente le vi con una claridad absoluta. No el hombre encantador del que me había enamorado en aquella boda 3 años atrás. No el empresario ambicioso con grandes sueños y una confianza contagiosa. Tampoco la persona insegura exigiendo un acuerdo prenupcial para protegerse.
Estaba viendo a alguien cuya identidad entera estaba construida sobre la percepción de los demás. Alguien que necesitaba ser visto como exitoso más de lo que necesitaba serlo de verdad. Alguien cuya autoestima era tan frágil que los logros de su pareja se le antojaban ataques personales. Su confianza siempre había sido representación. Su éxito, una ilusión cuidadosamente mantenida. Y ahora, enfrentado a una prometida que amenazaba esa ilusión con el simple hecho de existir de forma auténtica, no me estaba pidiendo que me uniera a su vida. Me estaba pidiendo que me encogiese para que él pudiera seguir siendo grande. Grant, dije con suavidad. Si necesitas que yo desaparezca para sentirte entero, lo que tenemos no es un matrimonio. Es una actuación. Se detuvo, se volvió hacia mí. Estás siendo dramática. No te pido que desaparezcas. Solo pido algo de discreción. Me pides que me comprometa legalmente a una mentira. No es una mentira, la voz le subía otra vez, la frustración aflorando. Es gestionar la información, ser estratégicos con lo que compartimos con los demás. Para siempre. Eso es lo que significa un acuerdo de confidencialidad. Grant. No podría contárselo a tu madre, ni a nuestros amigos, ni, supongo, a nuestros futuros hijos. Tendría que ocultar quién soy a todo el mundo, constantemente, para que tú puedas mantener la ilusión de que eres el exitoso. ¿Es realmente tanto pedir? La pregunta salió casi suplicante. Después de 3 años juntos, ¿algo de discreción es realmente un precio demasiado alto por nuestra relación? Sentí que algo dentro de mí se rompía del todo, definitivamente. No exactamente el corazón. Algo más profundo. El último hilo de esperanza de que Grant pudiera sorprenderme, de que pudiera elegir el amor por encima del ego, de que pudiera verme como una compañera en lugar de una amenaza. Sí, dije simplemente. Lo es. Su cara se torció, frustración, rabia, algo que podría haber sido dolor auténtico. Vas a tirar 3 años a la basura porque no quieres firmar un simple documento. ¿Eso es lo que vale nuestra relación para ti? Recogí el bolso de donde lo había dejado sobre la mesa de centro. Los movimientos deliberados y tranquilos, aunque el corazón me latía a toda velocidad. Nuestra relación lo vale todo para mí, dije. Pero esto, señalé el espacio entre nosotros, ya no es una relación. Es un contrato por el que yo me borro a mí misma para que tú te sientas superior. Y eso no lo voy a hacer. Por ti. Por nadie. Caminé hacia la puerta. Grant me siguió, con la voz elevándose, cada vez más desesperada. Estás siendo irracional. Estoy intentando encontrar una solución, hacer que esto funcione, y tú simplemente lo estás tirando todo. Me volví en la puerta, lo miré por última vez, de verdad, intentando encontrar al hombre que había querido en algún lugar dentro de esa persona desesperada y furiosa que tenía delante. Grant, si no puedes quererme por quien soy de verdad, todo de mí, incluidas las partes que te incomodan, entonces quizás no deberíamos casarnos. El silencio que siguió se sintió absoluto. Final. La cara de Grant ciclaba por emociones, asombro, pena, furia, humillación, antes de asentarse en algo frío y duro. Te vas a arrepentir de esto, dijo, la voz baja y cargada de veneno. Acabarás sola con nada más que tu dinero para darte calor. Nadie va a querer a alguien que miente durante 3 años, que manipula a la gente. Crees que eres tan lista, tan exitosa, pero en realidad no eres más que, estás rota. Las palabras estaban diseñadas para hacer daño, y un poco lo hicieron, aunque no de la manera que él quería. Le sostuve la mirada sin pestañear. Mejor sola con la verdad que encadenada a una mentira. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí, oí que Grant decía algo más, pero no me detuve a escucharlo. Cerré la puerta con suavidad y recorrí el pasillo, bajé las escaleras, salí al fresco de la noche. Y sentí que el peso de 3 años se desprendía de mí como un abrigo que llevaba demasiado tiempo puesto, pesado y asfixiante, por fin abandonado. Llegué al coche antes de que empezaran las lágrimas. No eran sollozos, solo lágrimas silenciosas resbalando por la cara mientras me quedaba sentada en el asiento del conductor, las manos en el volante, mirando la nada.
Ni siquiera estaba segura de por qué lloraba. ¿Por el final de la relación? ¿Por la crueldad de las últimas palabras de Grant? ¿Por el alivio de por fin ser libre de alguien que necesitaba que yo fuera más pequeña? Quizás por todo a la vez. Conduje a casa entre lágrimas. Me sequé la cara al entrar. El apartamento se sentía diferente de algún modo, más ligero, como si algo que oprimía las paredes por fin se hubiera levantado. Le escribí a Maya, se acabó. Llamó de inmediato. Dejé que saltara el buzón de voz. Todavía no estaba lista para hablar. En cambio, preparé té, me senté en el sofá y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo durante semanas. El duelo, la rabia, el extraño e inesperado alivio. Me quedé dormida allí, todavía vestida, con el té enfriándose sobre la mesa. A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Se me cayó el estómago mientras los recorría. Eran de amigos comunes, conocidos, incluso personas que apenas conocía. Todos con variaciones de la misma pregunta. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Grant dice que le has estado mintiendo. Abrí el primer mensaje de voz. Era Jessica, la amiga cuya boda nos había presentado. Paige, hola, acabo de hablar con Grant y está muy mal. Dice que le has estado ocultando dinero. Mucho dinero. Estoy muy confundida. ¿Puedes llamarme? El segundo era de Tom, el socio de Grant. Señorita Calewa, soy Tom Endris. Grant está bastante destrozado con todo esto, y solo quería ponerme en contacto porque, bueno, no sé qué pasó, pero está diciendo cosas bastante serias. Si pudiera devolverme la llamada, se lo agradecería. Borré los mensajes de voz sin escuchar el resto. Grant había empezado a hablar, y por lo visto había ido rápido. En las siguientes 48 horas, la historia se extendió por nuestro círculo social como un virus. Grant había llamado a todo el mundo. Amigos comunes, sus socios, personas que habíamos conocido en fiestas o eventos de networking. Había construido un relato pulido y persuasivo, pintándose como la víctima de un engaño calculado. Oí distintas versiones de boca de terceros, a través de los mensajes incómodos que la gente enviaba preguntando por mi versión. Me mintió durante 3 años, fingió ser esta persona modesta y corriente, y luego me emboscó con millones. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de persona manipula así? Algunos se lo creyeron de inmediato. La historia era lo suficientemente extraña para resultar convincente. Mujer rica oculta su dinero a su prometido crédulo y luego le sorprende con la verdad en la firma del acuerdo prenupcial. Tenía drama, tenía traición, tenía una villana clara. Yo. Seguían llegando mensajes. Paige, ¿es verdad que le ocultabas dinero a Grant? Eso parece muy manipulador. ¿De verdad le tendiste una emboscada en el despacho del abogado? Eso es lo que dice Grant. No quiero posicionarme, pero Grant parece muy herido. ¿Qué pasó? No respondí a la mayoría. ¿Qué se supone que tenía que decir? ¿Que Grant había exigido un acuerdo prenupcial dando por hecho que él tenía más que proteger? ¿Que me había intentado obligar a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre mi propia vida? ¿Que había elegido su ego por encima de nuestra relación? Todo sonaba a defensivo, a excusas. Luego llamó Tom directamente. La voz fría, profesional, sin el calor de las cenas de negocios. Señorita Calewa, no sé qué juego está jugando, pero le ha hecho mucho daño. Grant es un buen hombre. No se merecía lo que sea que le hiciste. Me quedé en silencio un momento, valorando si seguir la conversación. Al final dije, pregúntale por qué quería el acuerdo prenupcial en primer lugar. ¿Qué? Pregúntale por qué creía que necesitaba protegerse de mí. Pregúntale qué creía que yo iba a quitarle. Entonces quizás entiendas lo que pasó realmente. La línea se cortó. Pero algo cambió después de aquella conversación. Quizás Tom hizo la pregunta. Quizás empezó a pensar en la lógica de la historia de Grant, porque en pocos días el relato empezó a resquebrajarse. La gente empezó a hacer preguntas incómodas. Las oí de segunda mano a través de Maya, de Eleanor, de los pocos amigos que habían permanecido neutrales. Espera,
O sea que Grant quería un acuerdo prenupcial porque creía que necesitaba protegerse de Paige, pero ahora está enfadado porque resulta que ella tenía más dinero. Eso no tiene ningún sentido. Está enojado porque su prometida es exitosa. ¿De eso se trata? Así que exigió transparencia financiera y se enfadó cuando la declaración mostró que ella era más rica. ¿No era eso exactamente lo que pedía? El absurdo se fue volviendo imposible de ignorar. El último clavo en el ataúd del relato de Grant me lo encontré por pura casualidad. Estaba en mi cafetería de siempre, trabajando en el portátil en un rincón, cuando dos mujeres se sentaron en la mesa de al lado. Hablaban en voz alta, como la gente que no cree que nadie la está escuchando. ¿Te has enterado de lo de Grant Harrison?, dijo una de ellas. Mis dedos se paralizaron sobre el teclado. ¿El de inmobiliaria? Sí, me enteré de que rompió con su prometida. Por algo de dinero. Nos ha estado contando a todos que ella le engañó, que ocultó su dinero, que le manipuló. Pero mi amiga trabaja con su abogado y parece que la historia real es que le exigió un acuerdo prenupcial y luego se volvió loco cuando descubrió que ella era más rica que él. Mucho más rica. ¿En serio? O sea, ¿está enfadado porque su prometida es brillante? Exactamente. Problema de ego total. Imagínate sentirte amenazado por el éxito de tu pareja. Dios, eso es una pena. Eso es literalmente el sueño. Casarte con alguien de éxito que no necesita tu dinero. Se rieron, y yo me quedé sentada en mi rincón, invisible, sintiendo algo parecido a la reivindicación. La campaña de difamación de Grant estaba saliendo por la culata de manera espectacular. Sus socios empezaron a distanciarse. Eleanor me informó de que posibles inversores estaban de repente ilocalizables, con llamadas sin devolver. Los clientes hacían preguntas directas sobre la estabilidad de su empresa, preguntándose si su drama personal indicaba inestabilidad profesional. El relato que había intentado controlar se le había escapado de las manos por completo. Una semana después de que saliera de su loft, llamó Margaret. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Paige. Su voz era tensa, controlada, vibrada con una furia apenas reprimida. Necesitamos hablar de lo que le has hecho a mi hijo. Cerré los ojos, ya agotada. Paige, ¿tienes idea del estado en que está? Está deprimido, apenas trabaja, bebe demasiado. Todo por culpa de que tú no pudiste ser honesta con quien eres. La acusación quedó suspendida en el aire, y sentí que la rabia me subía al pecho, caliente y justificada. Fui honesta, dije, con una voz más cortante de lo que pretendía. Grant nunca preguntó sobre mis finanzas. Asumió que era financieramente simple y lo dejé creer porque quería que me quisieran por mí, no por mi cuenta bancaria. Mentiste por omisión, replicó Margaret. Lo dejaste construir una vida contigo sobre suposiciones falsas. Él construyó suposiciones, la corregí. Nunca dije que me costara llegar a fin de mes. Nunca fingí ser alguien que no era. Simplemente nunca se molestó en preguntar. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Margaret cambió, ablandándose hasta algo casi suplicante. Paige, por favor, firma el acuerdo de confidencialidad. Déjale salvar las apariencias. Está dispuesto a seguir adelante con la boda si mantienes todo esto en privado. Piensa en lo que estás tirando. La desfachatez me dejó sin palabras un momento. ¿Me está pidiendo que me case con un hombre que se avergüenza de mí? Pregunté con calma. ¿Que oculte quién soy para proteger su ego? No se trata de vergüenza, insistió Margaret. Se trata de respeto, de dejarle ser el hombre de la relación. No. Se trata de que su orgullo vale más que mi verdad. Y no voy a vivir así. Ni por él. Ni por usted. Por nadie. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero me sentía extrañamente serena. Clara. 2 semanas después, recibí un correo que me sorprendió más que cualquier otra cosa en todo este desastre. El remitente era Richard Brennan, el abogado de Grant. El asunto decía, disculpa profesional. Lo abrí, la curiosidad venciendo a la cautela. Señorita Calewa,
Quería escribirle personalmente para disculparme por mi papel en aquella desastrosa firma del acuerdo prenupcial. En mis 23 años ejerciendo el derecho de familia, nunca había visto a un cliente malinterpretar tan fundamentalmente su propia situación. Por lo que vale, desde entonces le he aconsejado a Grant que su relato no es sostenible y que debería aceptar que la relación ha terminado con dignidad. No tomó bien ese consejo. Le deseo todo lo mejor. Su abogada, la señorita Houghton, es excelente. Está en buenas manos. Atentamente, Richard Brennan. Lo leí 3 veces. Algo se aflojó en el pecho que no había sabido que estaba tenso. Incluso el propio abogado de Grant veía la verdad. Se lo reenvié a Eleanor. Respondió en minutos. Brennan es de los buenos. Escasos en este oficio. Es su manera profesional de decirte que Grant está en un delirio y que te has librado de una buena. Sonreí por primera vez en semanas. Aquella noche me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, y comprendí algo importante. Grant había intentado controlar el relato. Había intentado hacerse la víctima, pintarme como la traidora, salvar su reputación a mi costa. Y no había funcionado. Porque la verdad, por extraña o complicada que sea, tiene un peso que su versión de los hechos no podía igualar. Yo no era la villana de su historia. Era simplemente la mujer que se había negado a encogerse. El vino en mi balcón aquella noche sabía a libertad. Me quedé allí horas, viendo las luces de la ciudad difuminarse y volver a enfocarse al ritmo de las nubes cruzando el cielo, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No la que llega de la resolución o del cierre, sino la que llega de sobrevivir algo de lo que no estaba segura de salir. La campaña de difamación de Grant había fracasado. Su relato se había derrumbado bajo su propio peso. Y yo seguía en pie. Pero estar en pie, aprendí pronto, no es lo mismo que florecer. Los meses que siguieron fueron más difíciles de lo que esperaba. Me lancé al trabajo con una intensidad que preocupó incluso a Eleanor. Expandí las funcionalidades de CloudSync Pro, añadiendo módulos que llevaba años planeando pero para los que nunca había encontrado tiempo. Firmé 2 nuevos clientes importantes, una cadena hotelera nacional y una empresa de logística que necesitaba mejor seguimiento de inventario. Viajé a 3 de mis propiedades de alquiler que necesitaban atención, supervisando reformas y reuniéndome con los administradores. Era productiva, exitosa, ocupada y completamente vacía. Las noches eran lo peor. El apartamento se sentía demasiado silencioso, la cama demasiado grande. Me sorprendía alargando la mano hacia el teléfono para escribirle a Grant sobre algo gracioso que había pasado, una petición rara de un cliente, un artículo estrambótico. Y entonces lo recordaba. La memoria muscular de nuestra relación perduró mucho después de que la relación en sí hubiera muerto. Maya venía a menudo, apareciendo sin avisar con comida para llevar y vino, sentándose conmigo en silencio cómodo cuando las palabras parecían demasiado esfuerzo. Hiciste lo correcto, decía sin que viniera a cuento, como si intuyera mis dudas. Sé que todavía no lo parece, pero lo hiciste. Asentía, con ganas desesperadas de creérselo. 3 meses después de la ruptura, empecé a ver a un terapeuta. La doctora Chen era una mujer tranquila y metódica de alrededor de 50 años que tenía una manera de hacer preguntas que se sentía como una excavación cuidadosa, desenterrando con delicadeza cosas que yo había enterrado. Háblame del secretismo, dijo durante nuestra 4ª sesión. No las razones prácticas. Las emocionales. Me moví en la silla, incómoda. Quería que me quisieran por mí, no por mi dinero. ¿Y crees que esas cosas son separadas? Tú y tu dinero. Deberían serlo. Deberían, repitió la doctora Chen. ¿Pero lo son? No tenía respuesta. ¿Ocultaste tu riqueza para protegerte? Preguntó con calma. ¿O para ponerle a prueba? Esa pregunta me persiguió durante semanas, porque la verdad era complicada. Había ocultado mi riqueza por ambas razones. Para protegerme de quienes me verían como un recurso más que como una persona. Sí. Pero también, quizás, para ver si Grant me querría sin conocer el cuadro completo. Y cuando había fallado esa prueba,
Cuando había elegido su ego por encima de nuestra relación, una parte de mí se había sentido justificada. Pero la justificación, estaba aprendiendo, no es lo mismo que la felicidad. 4 meses después de la ruptura, me crucé con Grant. Quedaba con Eleanor para comer en una brasserie del centro, un martes por la mañana temprano. El local estaba a medio llenar, lo suficientemente tranquilo para conversar. Eleanor llegaba tarde por una vista que se había alargado. Yo estaba sola en nuestra mesa, mirando el teléfono, cuando noté que alguien me miraba. Levanté los ojos. Grant estaba al otro lado del local con un hombre trajeado al que no reconocí, probablemente un cliente. Grant estaba a mitad de una frase, gesticulando con las manos, pero sus ojos me habían encontrado, y por un momento todo lo demás pareció desvanecerse. Tenía un aspecto diferente, más delgado, más mayor. La seguridad desenfadada que tan bien conocía había sido sustituida por algo disminuido, algo cauto. Dijo algo a su cliente, se levantó y se acercó a mi mesa. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la cara neutral. Paige, dijo. La voz era cuidadosa, desprovista de emoción. Terreno neutral. Grant. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que nos habíamos dicho y de todo lo que no. «¿Estás bien?», ofreció al final. «Gracias». Otro silencio. Luego Grant tomó aire como reuniendo valor. «Fui un idiota», dijo en voz baja. «Ahora lo sé». Esperé, sin decir nada. Dejé que mi orgullo destruyera lo mejor que me había pasado. La voz le salió en carne viva, honesta de una manera que rara vez le había oído. He estado viendo a un terapeuta, trabajando en mí mismo, entendiendo por qué reaccioné como lo hice. Y Paige, lo siento todo. El acuerdo prenupcial, el acuerdo de confidencialidad, haber convertido tu éxito en algo sobre mi ego. Lo siento. Una parte de mí, la que le había querido durante 3 años, la que había dicho que sí cuando me propuso matrimonio, la que había imaginado una vida entera con él, quiso tender el brazo sobre ese espacio, aceptar la disculpa, perdonarlo, quizás incluso intentarlo de nuevo. Pero lo miré de verdad, y comprendí algo importante. El hombre que tenía delante no era alguien con quien quisiera reconstruir nada. Era alguien a quien había necesitado superar. Te agradezco que me lo digas, dije con suavidad. Espero que encuentres lo que buscas, Grant. De verdad. Su cara recorrió una serie de emociones: esperanza, comprensión, aceptación, resignación, antes de asentarse en algo que parecía paz. Asintió. Cuídate, Paige. Tú también. Volvió a su mesa. Lo observé marcharse, y cuando Eleanor llegó 5 minutos después sin aliento y disculpándose, me di cuenta de que estaba sonriendo. ¿Buenas noticias?, preguntó Eleanor, dejándose caer en su silla. Solo cierre, dije. Por fin. 6 meses después de la ruptura, Maya me arrastró a una recaudación de fondos comunitaria. Llevaba tiempo resistiéndome, poniendo excusas de trabajo, de cansancio, de que todavía no estaba lista para los eventos sociales. Pero Maya era implacable. Necesitas salir de tu apartamento y recordar que hay gente buena en el mundo, dijo con firmeza. Además, vas a ser voluntaria te guste o no. Ya te he apuntado. La recaudación era para escuelas del barrio, celebrada en un centro comunitario que olía a café y libros viejos. Había mesas de donaciones, ventas de repostería, voluntarios ordenando cajas de suministros. Era caótico y cálido y abrumadoramente entrañable. Fue allí donde conocí a Daniel Torres. Nos asignaron al mismo grupo de voluntarios, clasificando libros donados por grupo de edad y materia. Llevaba una camiseta con un juego de palabras sobre historia, zapatillas que habían conocido tiempos mejores, y tenía el tipo de sonrisa que te hace querer sonreír también. Por favor, dime que se te da mejor organizarse que a mí, dijo, mirando la montaña de libros frente a nosotros. Porque yo doy clases de historia de América y apenas consigo mantener ordenada la biblioteca de mi propio aula. Me reí. Me reí de verdad, por primera vez en meses. Estuvimos clasificando libros y hablando de sus alumnos, a quienes describía con una mezcla de afecto y exasperación, de mi trabajo,
sobre el que me mantuve deliberadamente vaga, consultoría tecnológica, bastante aburrida, de nuestro amor compartido por las películas malas de los 80, que descubrimos cuando hizo una referencia al Club de los Cinco y yo respondí de inmediato con una frase de Ferris Bueller. Al final de la noche me pidió el número. Solo para mandarte recomendaciones de películas malas, dijo con una sonrisa. Puramente profesional. Se lo di. Tomamos café 3 días después, luego cenamos la semana siguiente, luego fuimos al cine, una película de los 80 deliberadamente terrible que los dos amábamos de manera irónica. En nuestra cuarta cita, sentados en el pequeño balcón de su apartamento con vino barato y pizza de la tienda de la esquina, le conté todo. Clothing Pro, las regalías, las propiedades, las inversiones, Grant y el acuerdo prenupcial y la confrontación en la sala de reuniones. Haber ocultado quién era porque tenía tanto miedo de que me valoraran por lo que tenía en lugar de por quién era. Me preparé para el cambio, para el cálculo, para el instante en que algo se alterara en sus ojos. Daniel escuchó todo sin interrumpir, la expresión pensativa y atenta. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Luego sonrió. De verdad, con calidez, sin reservas. O sea, que eres lista y rica, dijo. Vaya, qué suerte he tenido. Me reí tanto que casi lloré, el alivio inundándome como sol rompiéndose a través de meses de nubes. Paige, continuó, con un tono más serio. Doy clases de historia de América por $52.000 al año. Conduzco un coche con edad suficiente para votar. Tu éxito no me intimida. Me parece admirable. Has construido algo increíble, y eso es atractivo. Por primera vez en años me sentí verdaderamente vista. No como una cuenta bancaria, no como una amenaza al ego de alguien, sino como una persona completa cuyos logros eran algo que celebrar, no que esconder. Tu éxito no me asusta, dijo Daniel, alargando el brazo sobre la pequeña mesa para apretarme la mano. Me inspira. 6 meses después, un domingo por la mañana, mientras desayunábamos tortitas en su casa, Daniel propuso matrimonio. Sin anillo caro ni planes elaborados. Solo una pregunta sencilla, dicha con el corazón entero en los ojos. ¿Quieres construir una vida juntos? Sin acuerdo prenupcial, sin acuerdo de confidencialidad, sin condiciones ni cláusulas ni protecciones legales. Su amor, honesto y sin miedo. Dije que sí. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber mantenido mi riqueza en privado con Grant. Reveló su verdad más rápido de lo que la honestidad hubiera podido hacerlo. Había querido un acuerdo prenupcial porque creía que se estaba protegiendo de mí. Pero al final, lo único que protegió fue su orgullo. Y le costó todo lo demás. Sigo siendo Paige Calewa, sigo teniendo 32 años, sigo teniendo un patrimonio de $9,5 millones, sigo conduciendo el Honda con la abolladura, sigo viviendo en mi modesto apartamento, sigo comprando en Target. Pero ahora sé algo que antes no sabía. El amor construido sobre apariencias no es amor. Es miedo llevando un anillo. El amor de verdad tiene el aspecto de Daniel haciendo juegos de palabras espantosos mientras hacemos la compra. De él presentándome con orgullo a los padres de sus alumnos como mi brillante prometida, la que programa software. De pagar a medias en los restaurantes, no porque ninguno de los dos tenga que hacerlo, sino porque queremos ser compañeros en todo. El amor de verdad no te pide que te encojas para que otro pueda crecer. Te celebra en toda tu altura y dice, mira lo que podemos construir juntos. Ese es el final que siempre merecí. Y por fin lo tengo. Si la historia del gran golpe de poder de Paige te tuvo enganchado de principio a fin, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Eleanor deslizó aquella gruesa carpeta sobre la mesa y la cara de Grant se quedó completamente blanca. ¿Cuál fue el tuyo? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna subida.